Bienvenidos a su canal Aprende Mates. En el video de hoy estaremos hablando acerca de los números mixtos. Los números mixtos se usan para representar fracciones más grandes que la unidad, es decir, cuando el numerador es mayor que el denominador. Estos se escriben de la siguiente forma: el entero a y la fracción c sobre b se leen a enteros c sobre b, a enteros c sobre b. Para convertir un número mixto en una fracción, lo que se hace es se multiplica el entero por el denominador a por b, se le suma el numerador y se divide entre el denominador. Se multiplica el entero por el denominador, se suma el numerador y se divide por el denominador. Vemos algunos ejemplos sobre cómo se realiza esto. Aquí hay un ejemplo. Este es 2 enteros, 3 cuartos. Se multiplica 2 por 4, se le suma el numerador y se divide el denominador. Esto es 2 por 4, 8, más 3, 11, sobre 4. Veamos otro ejemplo. 5 enteros, 1 medio. Aquí vemos que se multiplica 5 por 2, que es 10, el numerador, más 1, y se divide entre 2, que es el denominador aquí. Te queda 11 sobre 2. Otro ejemplo sería 8 enteros, 4 novenos. Aquí se multiplica la parte entera por el denominador de la parte fraccionaria y 8 por 9. Se le suma 4, que es el numerador de la parte fraccionaria, 8 por 9 más 4, y se divide entre el denominador. Entonces quedaría 8 por 9, 72, más 4, 76, entre 9, 76 sobre 9, quedaría. Eso lleva a expresión decimal. Aquí tenemos cómo convertir de fracción a número mixto. Tenemos una fracción a sobre b, que es igual a c por d sobre b. C es el valor del entero que resulta dividir a sobre b, y d es el resto de la división. A ver cómo te lo explico. Yo tengo aquí, veamos algunos ejemplos mejor para que sea más claro esto. Tengo esta fracción y quiero llevarle a este número mixto. Tengo la fracción 8 sobre 3 y quiero llevarlo a este número mixto. Mira, lo que tengo que hacer es dividir 8 entre 3, lo divido normal, y me queda aquí el resultado de la división 2 con resto 2. Queda el resultado de la división 2 con resto 2. Eso nos queda 2 enteros, 2 tercios. Cojo lo que me queda aquí como resultado de la división, cojo el resto como numerador y cojo el divisor como denominador. Veamos otro ejemplo. 17 entre 5. Hay que tener claro que para que sean números mixtos, la fracción tiene que ser impropia, es decir, que el numerador sea mayor que el denominador. Si el numerador no es mayor que el denominador, lo que tendríamos aquí como parte entera sería el 1, un entero y la fracción. Al dividir aquí nos queda 17 sobre 5, 17 entre 5 va a ser igual a cociente 3, a resultado 3 y resto 2. Luego nos quedaría con lo que nos dijo la división como parte entera, el resto de la división como numerador de la parte fraccionaria y el cociente como denominador de la parte fraccionaria. Nos quedaría entonces 3 enteros, 2 quintos. Este era un video sencillo para darle a explicar cómo se usan los números mixtos. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado.